Ahí está. Eh, Pregunta Lucas de Plas, ¿en qué tomo iría de los videos de YouTube? No me acuerdo si colgué alguno. Si de las clases de tomografía ya colgué alguna. Déjame verificar y te digo. eh, No, no va ninguno. Ninguna de las clases de tomografía. Ah, del año pasado deben estar todas. El año pasado de tomografía están todas. Están todas las clases. Es más, está repartida como en 8 videos, para que te hagas una idea. Está Lucas. Pero eso es con ir al canal, ya te das cuenta. ¿Ah? Dudas, chicos, dudas. Nada, vamos a comenzar hoy con tratamiento de imagen, lo que sería postprocesado de las imágenes, donde vamos a tratar de ver los tipos más comunes de postprocesamiento o de herramientas de postprocesamiento que podemos tener en tomografía. La más sencilla son las reconstrucciones multiplanares, que básicamente es la representación en diferentes planos de una única proyección inicial. Supongamos que tenemos todos cortes axiales, bueno, proyectar los cortes sagitales y coronales de ese mismo volumen, ¿ah? Utilizando una determinada herramienta. ¿Qué pasa hoy en día? Bueno, los tomógrafos cada vez son obviamente más modernos, los tomógrafos son con cortes cada vez más finos, con reprocesado de imágenes en volúmenes muy finitos, y prácticamente las herramientas de postprocesado ya en lo que es reconstrucciones multiplanares, ya te las presenta ese mismo volumen en los tres planos. ¿Está? En el eje sagital, coronal. Es más, las herramientas de visualización, los diferentes lugares donde se pueden visualizar los volúmenes de imágenes, si sea una sala o emergencia o el mismo sector de imagenología, nos presenta, con el VASI, por ejemplo, los diferentes cortes en todos los planos. ¿Tá? Así que básicamente no es que sea hoy en día exista una herramienta de postprocesamiento específica de esto, porque básicamente ya lo vemos en todos los planos. Ahora, podemos utilizar esta herramienta para básicamente documentar lo que queremos de una determinada secuencia de imágenes, de un determinado volumen, de una determinada adquisición X. Y podemos con esta herramienta, la de reconstrucción multiplanar, obtener, supongamos, 12 imágenes, 24 imágenes de un determinado sector que vamos a utilizar para documentar. En una plancha de 5 por 6 imágenes, bueno, adquirimos, hacemos una reconstrucción multiplanar en un determinado corte, ¿tá? De un determinado plano, ¿tá? Las imágenes que nosotros querramos. ¿Tá? No es obviamente una reconstrucción 3D, simplemente es sacar diferentes cantidades de imágenes en un determinado plano a partir de otro plano. ¿Está? Nos ayuda que los volúmenes hoy en día son todos isotrópicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay escalonamiento prácticamente. Vemos que un volumen anisotrópico, donde el espesor de corte es mucho más ancho, vemos este escalonamiento. ¿Ah? Para evitar este escalonamiento, nosotros tenemos que tener que la profundidad de corte de cada uno del slide, básicamente, tiene que ser tan fino como el ancho y la altura del mismo voxel. ¿Ah? Que el voxel sea con todos sus espesores, que todos sus lados, vamos a decir así, del mismo espesor de corte, del más fino posible, de 0,625, de 1,25, de ahí para arriba. Cuanto más fino, más isotrópico es. ¿Tá? Voxel es isotrópico, quiere decir que todos los lados del voxel, que es como el píxel, pero con profundidad, es decir, es un cubito, que sea de la misma medida. ¿Tá? Entonces,
Si queremos cortes sagitales, por ejemplo, bueno, podemos tener una herramientita como esta que simplemente nos dice por dónde van a ir los cortes, de dónde a dónde y por dónde va a pasar el corte del medio. Y con esto, mi localizador lo coloco de tal manera que quede lo más simétrico posible y lo más centrado posible a la región que queremos estudiar, es decir, reconstruir con esta herramienta multiplanar en cortes sagitales, por ejemplo, como vemos acá. Para la columna agarramos el axial, colocamos la herramientita de multiplanar, que básicamente va a variar dependiendo del tomógrafo, si es un Siemens o un G o un Toshiba, lo que sea, cómo es que se llama. ¿Tá? Por ejemplo, en el G se llama bucle, ¿tá? La herramienta de bucle. Esta herramienta de bucle nos muestra esto que vemos acá en amarillo, que simplemente son las líneas de corte por donde van a pasar los cortes, y si yo giro hacia un lado, hacia el otro, los que están en vez de punteadas, llenas, voy a aumentar la cantidad de imágenes, siempre admitiendo el mismo espesor de corte. Podemos cambiar ese espesor, es decir, cuánto incremento vamos a tener entre corte y corte, y bueno, va a cambiar la cantidad de imágenes también. Todo esto podemos hacerlo con estas herramientas. Para cortes axiales podemos agarrar un coronal y en el caso, por ejemplo, que queramos documentar los discos intervertebrales, que este es el caso para una columna lumbar, pasamos obviamente la imagen del medio por el medio del disco intervertebral y siempre respetando la angulación del disco, ¿no? Es decir, si vamos a este que está más encima, vamos a respetar este ángulo de centro del disco. ¿Ah? Pasando siempre por el centro del disco. Respetando eso, siempre tenemos esa referencia para hacer las imágenes de disco a disco, para patología discal. ¿Ah? Eso para la documentación. Obviamente, para el diagnóstico, el médico utiliza el volumen completo con todas las imágenes y ve todas las imágenes. ¿Tá? Cortes coronales a partir de un corte axial, lo vemos así. ¿Tá? Y podemos también hacer reconstrucciones curvas, no solamente para vasos, que nos sirve para desplegar en un único plano un vaso que tiene mucho recoveco, sino que también justamente en la columna, que tiene sus eh, curvaturas, concavidades y convexidades, que queremos desplegarla todo en un único plano, por ejemplo, y bueno, hacemos una reconstrucción curva donde seleccionamos como eje central desde un determinado punto a otro determinado punto, para que después decirle, quiero tantas imágenes a partir de ese eje central. Acá tenemos una reconstrucción curva de un vaso, esto es la mesentérica, donde ponemos desde dónde tiene que ir hasta dónde tiene que ir. Y simplemente le guiamos el eje central de esa reconstrucción curva. Luego obtenemos esta imagen planar en un único plano de esa mesentérica desplegada. ¿Está? Y para recorrer esas imágenes le decimos, bueno, quiero, no sé, 24 imágenes de esa reconstrucción curva, entonces a partir de este centro hace, no sé, 12 imágenes hacia un lado y 12 imágenes hacia el otro, como ejemplo. ¿Está? Tenemos reconstrucciones curvas no solamente de la mesentérica, sino que podemos hacer de cualquier vasito que podamos hacer, que sea curvo. ¿Ah? Acá, por ejemplo, una de las coronarias totalmente desplegada con una reconstrucción curva. ¿Está? ¿Qué más? Bueno, sombreado de superficie. Sombreado de superficie es otro tipo de reconstrucción que existen hoy en todos los tomógrafos. Básicamente nos da una imagen que evidencia ser tridimensional, utiliza básicamente un umbral X de realce para mostrar, es decir, vamos a ver todo lo que está por encima de ese umbral, ¿tá? Como vemos acá en el ejemplo, tenemos aire, grasa, líquido, tejido blando, hueso y metal, es decir, de menor a mayor, en unidades de Hanfield, de lo menos denso a lo más denso. Y si colocamos el umbral acá, vamos a ver todo lo que está por encima de ese umbral, es decir, todo aquello que sea tejido blando, hueso o metal. O podemos cambiarlo a esta liñita que tenemos acá y vemos solo lo que es hueso y metal y no vemos nada de lo que sea tejido blando, líquido, grasa y ni aire. ¿Está?
Vamos a ver imágenes donde vemos la mayor densidad de todo el volumen. La mayor densidad. Todo lo que tenga una mayor densidad por encima de ese umbral. ¿Ah? El sombreado de superficie, la ventaja que es básicamente no requiere mucho ordenador. ¿Tá? Es un proceso rápido, no hay imágenes no coloreadas, blanco y negro, pero que nos sirven para, por ejemplo, cirugía plástica. ¿Tá? Los de plástica siempre requieren que tengas toda la imagen, axiales, coronales y sagitales, por ejemplo, de una fractura y un sombreado de superficie en diferentes planos, visto de diferentes planos. eh, Nada, para evaluar justamente la fractura y hacer todas las indicaciones a la cirugía. Eh, y aquí tenemos la herramienta, por ejemplo, esta en el Siemens. ¿Ah? Vamos a ver que vamos a tener la herramientita para el sombreado de superficie, determinar cuál es el umbral y vamos a modificar esta barrita que tenemos acá para ver lo que está siempre por encima de ese umbral. Esto es una angio, ¿tá? Angio de carótidas con cráneo. ¿Ah? Y vemos que en el sombreado de superficie que es todo blanco, porque se ve solamente lo más denso, lo que está por encima de ese umbral, y en este caso, porque está contrastada, con medio contraste iodado, vemos todo lo que es el polígono de Willy con una terrible aneurisma, ¿no? La carótida interna, primitiva y después interna, con un aneurisma y todos los vasitos que están dentro del cráneo. ¿Está? O Eh, sea, profe, Dígame. o sea, todo lo que estaría arriba del umbral se ve con el mismo color. Supongamos que tenemos un volumen, perdón, determinado de imágenes que surgieron de una angio, de un estudio angiográfico de cabeza y cuello, ¿tá? Donde tenemos totalmente opacificado las carótidas primitivas, internas y todo lo que es polígono y Willy, toda su rama. Lo que va a hacer es mostrar todo lo que está por encima de un determinado umbral de realce. ¿Tá? Y nos va a servir, por ejemplo, para ver o hueso o lo que está contrastado. Prácticamente es así. ¿Tá? Con un único color. Pero nos muestra solo lo que está con hueso o solo lo que está contrastado. ¿Tá? Y podemos cambiar ese umbral con herramientas como esta, donde podemos ir a menos valores menores, donde vamos a ver no solamente lo realzado, sino que estructuras blancas de alrededor. Y si no vamos a los niveles más altos de realce, ¿tá? Esto es de 0 a 4095 en unidades de Hanfield. Si no vamos más allá, vamos a tener solamente lo que está más realzado. ¿Tá? Eso es un sombreado de superficie. Muestra todo lo que está por encima de. Esa es la consigna. Todo lo que está por encima de. Si vos tenés un área con una estructura ósea y todavía estructuras contrastadas dentro, vasculares, hay un momento donde vemos el hueso y los vasos contrastados dentro. Si lo llevamos a más, vemos solamente los vasos contrastados. ¿Está? ¿Entendieron? Sí, muchas gracias. Después tenemos la proyección de masa y intensidad o MIP, que básicamente de todo el volumen ese que les digo yo, va a seleccionar los voxeles que tienen mayor intensidad. Aquí lo que va a hacer es va a seleccionar los voxeles que tienen mayor intensidad. ¿Tá? De todo el paquete, de todo el volumen, dice, bueno, está, acá es la intensidad es 2, 5, 4, 3, 7, 9. Voxel de 9, 4, 1. En la siguiente hilera, 2, 6, 3, 7, 3, 3, 4, 7. Entonces me va a mostrar acá arriba el voxel en en el plano, me va a mostrar, en el plano, me va a mostrar este voxel de 9. Y en el plano, acá en esta línea, en el plano, me va a mostrar la sumatoria de estos dos voxeles de máxima intensidad. ¿Está? En el plano de dos dimensiones me va a mostrar del conjunto de voxeles de tridimensional, me va a mostrar lo de mayor realce.
¿Se entiende, no? Entonces, generalmente eh, va a mostrar aquello que tenga calcio o contraste o estructuras vasculares que están no pacificadas, pero sumando los voxeles que tienen mayor realce. ¿Está? ¿Cuál es su gran ventaja? Y bueno, está el tema de discriminar lo que es calcio de lo que es algo que está contrastado. ¿Está? Eh, pero sirve mucho para estudiar el tromboembolismo pulmonar, el TEP, ¿tá? Donde cuando se hace diagnóstico se visualizan a la hora de hacer el diagnóstico las imágenes por defecto del volumen que viene, volumen partes blandas, volumen de pulmón, y obviamente es un estudio, por ejemplo, para el tromboembolismo pulmonar es un estudio contrastado donde se ve el parénquima pulmonar con MIP. Y aquí es donde se hace luego el diagnóstico para hacer el informe de esta imágenes. El volumen renderizado básicamente es lo mismo, pero no. Lo que vamos a tener es el análisis de todo el volumen, sí, como lo hace en el MIP, pero lo que vamos a tener acá es una asignación de colores, una colorimetría, dependiendo del el nivel de realce o el nivel en unidad de Hanfield que tenga ese box. ¿Tá? Va a determinar que si vos querés eh, renderizar o generar una imagen de una angiografía, ¿tá? Que estás estudiando de manera angiográfica, le va a decir, bueno, está, si voy a tener mm, valores en unidad de Hanfield cercanos a lo que son vasos contrastados, bueno, a esto le voy a poner el color rojo, porque para mí el color rojo es la sangre. Entonces yo le digo, bueno, está, tenemos el vaso con sangre, bien pintadito, rojo. Pero lo que está viendo él es que adentro de ese vaso lo que tiene es un muy alto realce, ¿tá? Una alta opacificación porque tiene medio contraste yodado. Entonces le asigna a todo lo que tenga yodo el color rojo porque dice, bueno, donde está el yodo hay sangre, entonces le pongo color rojo. Donde hay calcio, seguramente es hueso. ¿Tá? Si estoy en los niveles de realce del calcio, les pongo un color amarillito tirando a hueso. Entonces, genera como un gradiente de colores dependiendo de la unidad de Hanfield que tenga ese voxel. Entonces, en ese voxel, si hay unidades de Hanfield cercanas al calcio, bueno, le pongo el color amarillito medio del hueso. Si tengo unidades de Hanfield que están muy cerca de lo que es lo vascular, seguro está dentro de una arteria. Entonces le colocó rojo. Ah, es así. Hablado de lo criollo, es así. Ah, es una reconstrucción 3D, se le puede decir 3D. Ahora, ¿es diagnóstica y no? En mi, ¿es de ayuda diagnóstica? Sí. ¿Quedan mucho más lindos los estudios si los presentás de esa manera? Sí, quedan divinos, pero no es diagnóstica. ¿Tá? No es diagnóstica. ¿Tá? Eh, contiene toda la información del voxel. eh, Y bueno, lo que van a tener es un, como quien dice, una función de transferencia, ¿tá? Esta función de transferencia es como un trapecio que indica los colores a utilizar, por un lado, y se le aplica el histograma de esa imagen que estamos viendo. Esto es un ejemplo, aquí tenemos un cráneo, ¿tá? Macizo y cráneo de un paciente, ¿tá? Donde, como verán, es el mismo histograma, es decir, el histograma, acuérdense que básicamente es un ordenamiento en función a la frecuencia eh, que tiene de un determinado tejido. Es decir,
lo ordeno de manera frecuencial, es decir, de manera de cuánta frecuencia hay de un determinado nivel de opacificación, de gris o lo que sea. Entonces, por eso ordeno todos los tejidos. ¿Ah? Básicamente se ordenan todos los tejidos en función a su frecuencia, ¿tá? Y nivel de opacificación. Y a este histograma se le aplica un gradiente de colores. Básicamente es este trapecio que ven acá, ¿ah? Esa función de transferencia, ¿tá? Que puede tener, dependiendo, hay varios BR, varios tipos de BR, uno para estudiar hueso, otro para estudiar lo vascular, otro para estudiar el pulmón, lo que sea, y va a aplicar un determinado gradiente de color en función a la opacificación que tenga. ¿Está? Entonces, actúa sobre un histograma representativo del volumen de adquisición aplicado a cada valor de intensidad, una opacidad definida por una o varias funciones de transferencia. No solamente puede haber una, sino que puede haber más de una, porque al mismo histograma se le puede aplicar este gama de colores o esta gradiente de colores a todos los voxeles reunidos por su frecuencia que están aquí, como también a todos los otros voxeles que están reunidos por su frecuencia que están aquí. Entonces da dos gamas de colores combinadas. ¿Ah? ¿Ah? Entonces la imagen resultante representa del conjunto de voxeles ponderados por la función de transferencia utilizada. ¿Está? Y como ven acá, si yo corro esa función de transferencia y le asigno los colores a los píxeles que están acá y no a los que están acá, la imagen resultante es otra. ¿Está? Porque aquí deben estar agrupados todos los voxeles que solamente se ve el hueso. Y aquí van a estar ordenados, según su frecuencia, todos aquellos voxeles que representan partes blandas. Entonces, si yo le doy este gradiente de transferencia, lo coloco donde están reunidos todos los de partes blandas, van a verse solamente lo que es partes blandas. O aquellas estructuras donde no tengan mucha densidad. ¿Tá? Por ejemplo, la almohadilla de esta persona donde tiene todavía un elástico en la cabeza. ¿Está? Pero le asigna el color rojo porque debe ser lo más denso. Al lado de la parte blanda debe ser lo más denso que tiene. O es la parte blanda, o es esta elástico grueso, o esta almohadilla densa. Por eso le asigna color rojo. A las partes blandas, donde tiene un poco menos de densidad, le asigna color amarillito. En este caso acá, lo más denso que se debe estar viendo adentro es porque debe estar siendo contrastado el paciente. Entonces se ve con rojo lo vascular y con amarillito el hueso. Se corrió el mismo gradiente de transferencia. ¿Está? Esta herramientita de gradiente de transferencia la podemos cambiar nosotros. En el mismo tomógrafo lo podemos colocar donde nosotros queremos. Pero mucho no sirve. Más vale directamente aplicar el VR para lo que queremos para lo que queremos estudiar y nos va a dar muy buenos resultados. Esto es un VR, por ejemplo, de un abdomen pélvico, una aorta contrastada y su maravillosa neurisma que vemos acá. Ven cómo se ve el calcio de las placas, ¿tá? Que tiene este paciente, totalmente diferenciada del resto, que es el yodo. ¿Ah? ¿Cómo se aplica bien el gradiente de transferencia para lo que sea? Lo que es calcio sea amarillito y lo que es rojo, sea lo que es, perdón, contrastado por el yodo, que sea rojo, porque él entiende que es un vaso que tiene el contraste y no el hueso. ¿Van entendiendo? ¿Me llevan el hilo? Bien. Este es el momento donde la gente palma o no quiere hablar. Lo otro que se usa, que es muy poco y que algunos tomógrafos tienen, que más vamos a decir así, una herramienta chiche, es el 4D. Básicamente es una imagen tridimensional, un VR, pero con movimiento.
¿tá? Básicamente es toda una secuencia de imágenes que se realiza con diferentes posiciones de la estructura donde estamos analizando y luego se reprocesa por una herramienta que hay para que parezca como que tiene movimiento, pero en realidad es una unión de imágenes con VR. ¿Ah? Nos da como algo funcional, pero no es así, porque estamos hablando de que no podemos movernos en el tomógrafo cuando está adquiriendo. Simplemente son varias adquisiciones en diferentes posiciones para darnos una simulación de una tomografía funcional, pero no es así. Es muy falseado. No, obviamente no es diagnóstica, sino que es para, nada, chiche. Finalizamos esta parte, pasamos a hablar ahora de algunos otros conceptos para que no queden colgados que implican tomografía, ¿verdad? ¿Cuáles son ellos? Y bueno, eh, el tema de la escala Hanfield, que hasta ahora venimos hablando, pero no tomamos conciencia básicamente de lo que es la escala. La escala Hanfield es una escala que se usa ampliamente en tomografía. ¿Tá? Es el resultado de la transformación de los coeficientes de atenuación lineales de rayos X en una nueva escala en la cual el valor de atenuación del agua destilada en condiciones normales de presión y temperatura se define como el valor cero de referencia. ¿Tá? Mientras que la radiodensidad del aire en condiciones normales también de presión y temperatura se define como -1000 y esta escala se extendería hasta el valor de 1000 unidades de Hanfield asignadas, por ejemplo, para la absorción del hueso compacto. ¿Tá? Eh, Básicamente, la fórmula de unidad de Hanfield, es decir, es una medida medible, es decir, es un factor medible, es esta que vemos acá, donde como verán, se compara la atenuación del agua con la de todos los tejidos y obtenemos con esto un valor determinado. ¿Tá? Teóricamente es una escala abierta y el rango varía teóricamente del -1000 hasta el 1000, pero igual se extiende mucho más allá. ¿Está? Hasta más o menos eh, el 3071. ¿Está? Más o menos. ¿Y por qué existe? Porque la percepción del ojo humano es acotada. Como solamente somos capaces de ver un contraste determinado, somos muy buenos viendo contrastes, pero los niveles de grises son acotados, es decir, hasta 32 niveles de grises aproximadamente, no somos capaces de ver muchas diferencias más por encima de estos 32 niveles de grises. Entonces, básicamente utilizamos escalas como esta para diferenciar las estructuras y poder determinar qué es solamente sabiendo su unidad en valores, su valor en unidades de Hanfield. Tenemos herramientas de ROI que nosotros, si nos posicionamos en una determinada estructura que no sabemos lo que es, nos dice un determinado valor en escala de Hanfield. Y con ese valor nosotros podemos determinar qué es lo que es. Podemos decir, bueno, esto es agua, esto es grasa, esto es aire, que igualmente lo podemos ver por su color, pero igual, para quedar seguros, en escala de Hanfield podemos decir y podemos determinar que lo que tiene ahí es una mezcla, o es algo puro de algo, o es calcio, o es yodo, o es sangre, o es agua, o es grasa, y así nos podemos mover mejor. De aquí es que sale también la necesidad de tener una determinada ventana de ese centro utilizado para visualizar determinadas cosas. La necesidad de una ventana para poder contrastar eso del resto es obvia. ¿Está?
Y una ventana es el resultado de transportar linealmente los valores del rango de densidades de unidades de Hanfield para ser representado en una escala de grises de 32 niveles. ¿Está? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que la ventana está hecha para que nosotros podamos percibir las pequeñas diferencias. Si no, no las percibimos. Si vamos a los cálculos, el número CT, ¿está? O las unidades de Hanfield, por ejemplo, del aire, resulta de comparar el perfil de atenuación del agua con el del aire, por 1000. Y nos da que es -1000. Así con la del agua es 0. Y así con la del hueso es 3000, por ejemplo. ¿Ah? Todo lo que es tejidos blandos, como ya dije en algún momento, y están en una pequeña área de esa escala. Entre el -100 y el +100 casi está todo. Si lo ampliamos, vemos que está todo lo que es tejido adiposo, agua, líquido cefalorraquídeo, por encima del agua, todo lo que es líquido cefalorraquídeo, sustancia gris, la sangre, la tiroides, y cuando se dan valores más positivos tenemos sangre, y esas cuestiones que al tener hierro aumentan más la densidad y por ende los valores en unidades de Hanfield. ¿Está? ¿Entendieron todo hasta acá? Es decir, la ventana, una imagen, fue desarrollada como un medio de producción de contraste para poder visualizar las diferencias. ¿Está? Y cuanto más estrecha sea esta, mayor es el contraste que vamos a generar. ¿Está? El máximo ancho de la ventana va a representar un blanco total en la imagen. Mientras que el mínimo ancho resultante que podamos tener se va a representar como un negro total de la imagen. ¿Está? Y algunos valores son estos que les voy poniendo acá, para que tenga de referencia. Ojo, porque se los pregunto. Está, desde ya, sépanse estos valores. Para los 8 pocos que estamos acá, 7, ustedes y yo, tienen que saber en el examen estos valores. ¿Por qué? Porque se los voy a preguntar. Y en el parcial también. Ya se lo estoy diciendo, para ustedes 8. Si después se los quieren decir a el resto 100 que hay en la, en el acta, se lo dicen. Esto va de cajón. Tipos de ventanas, sus anchos y sus centros. Medias tino, 25 a 50 y 350 el ancho de ventana. ¿Está? Partes blandas, 25 a 50, ¿no? Porque medias tino, ¿qué es? Parte blanda. Todo lo que es parte blanda de 25, entre 25 y 50 y 350 en unidad de Hanfield para el ancho. Pulmón es -600. ¿Y por qué es -600? Porque tiene aire, muchachos, ¿no? Ancho de 1200 para generar el contraste adecuado. Fosa posterior. ¿A qué me refiero con fosa posterior? ¿Quién sabe a lo que me refiero con fosa posterior? A ver si hablan un poco ustedes y yo me dejan tomar un mate. Es una parte del cráneo, ¿no? Correcto. ¿Qué parte? La posterior. Me encantó. Y claro, porque fosa posterior. Por ahí ¿A debe qué le ser. decimos fosa posterior y supratentorial? A lo que está, o sea, es como una línea que pasa así como horizontal. No me acuerdo ahora de dónde a dónde va, pero el caso El es que arriba tentorio. es cerebro, propiamente dicho, y abajo sea como fosa posterior. Algo así. Anatomía cero. Hay una cosa, una línea horizontal que se llama tentorio, que es como una pequeña lámina que forman las... ¿Qué? ¿Las qué? Me muero aquí. Clac, 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 clac. Se me voy, me voy, me voy. ¿Las qué? Anatomía básica, Ulises. Las meninges. Las meninges no es una cosa que está, ¡pop! Una calota ahí arriba y ya está. Se van metiendo las meninges, ¿no? ¿Sí o no? Hablen, por favor. Den señales de vida.
Alguien que esté ahí que dé señales de vida, por favor, porque al último solo yo hablo. ¿Está? Sí, hay una cosa que se llama tentorio que está limitando o delimitando lo que es una, vamos a decirlo así, una parte superior, como decía el compañero, y una parte inferior y posterior. ¿Está? Por encima está todo lo que es cerebro, ¿está? Encéfalo, y por debajo está lo que se llama fosa posterior. ¿Qué está en la fosa posterior? El cerebelo. ¿Ah? Lo que está por debajo del tentorio, ¿ah? Es fosa posterior y está el cerebelo. ¿Está? Entonces, ¿qué está lo que es supratentorial o encéfalo? Nosotros ¿qué tenemos mucho ahí? Sustancia gris, sustancia blanca. Y lo que nosotros queremos hacer es diferenciarla bien. Por ende, si nosotros queremos generar contraste y diferenciar bien la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se murieron. Y Gonza, pones salvame. una ventana. No, ya la tenés, pero ¿qué haces con la ventana? La tenés que ajustar al rango en el que te permita diferenciar las densidades de cada estructura. Claro. ¿Y qué haces con la ventana? ¿La ampliás o la achicás? Y son estructuras que son parecidas, así que achicarla para que haya más contraste. Perfecto, a eso quería llegar. Cuando yo quiero contrastar, yo achico la ventana. Cuando no me necesito contrastar tanto, amplío la ventana. Así queda todo más o menos igual, excepto lo que estoy estudiando. ¿Tá? Por eso, cerebro, si ven acá, tiene una ventana más acotada. ¿Tá? Entre 120 pasa a 80. Si voy a hacer cerebro supratentorial. ¿Tá? Hueso, 300 a 400, ya estoy en el área densa. Hueso. Ahora, ventana es de 1500 a 1800. Hueso. Mejor, 3000 mil. ¿Está? 3000 de ancho, 1000 y ahí tenemos hueso. Oído de alta resolución, 300 y 3000. Oído, vamos a ponerle un mejor valor. Yo diría que oído interno y de buena resolución, lo vamos a ver mejor a 500, 3500. 500 de centro, 3500 de ancho. Es más amplia la ventana. Senos paranasales. ¿Qué tienen los senos paranasales? ¿Qué son los senos paranasales? Las cavidades que hay en algunos huesos de cráneo y cara, Perfecto. ¿Y qué tiene adentro? aire. Perfecto. Son cavidades neumáticas, cavidades o cajas de resonancia, ¿tá? Que ayudan a la fonación, ¿tá? Y a veces se ocupan. Por eso hay que ver niveles en las placas o cosas en las tomografías. Ocupación por líquido o moco o tejido que se desarrolla, ¿tá? Hay un endotelio que envuelve todo por dentro y a su vez hay cosas que se forman ahí, como por ejemplo pólipos, ¿tá? Pero como tienen en su mayoría aire, verán que su valor de centro es -100, ¿tá? Es aire. Pero, pero como a mí me interesa solamente lo que tiene ahí adentro, aumento bastante el ancho de ventana, ¿tá? No es necesario contrastarlo, no necesito contrastar. Necesito que se parezca todo y que solamente me muestre el contenido de ahí adentro. ¿Tá? Fotitos. Esto, hueso. Ven que todo lo que es dentro de esta cavidad, de la calota, dentro del cráneo, no vemos nada. Está todo gris. Está amplia ventana. Solamente esto para ver hueso. Senos. Hueso del seno. ¿Tá? Estos senos paranasales solamente se ve contenido de los senos, sus cavidades neumáticas, bien centrado en el
aire, por eso se ven negras, negras, todo negro. Esto es lo que es la mastoide y los peñascos, oído interno, ¿está? La región donde tenemos los huesecillos con su conducto auditivo interno, toda la cavidad neumática de la mastoide y el, el- el peñasco, ¿está? Todo negrito, ¿tá? Aquí vemos columna, hueso, también. Vemos la muñeca, ¿tá? El carpo, vemos una rodilla, todo con hueso. Ven que todas las estructuras de partes blandas casi no se ven. Lo que sí realza es el hueso. En cambio, acá tenemos, por ejemplo, pulmones. Menos 600.600. Solamente para ver parénquima pulmonar. No tiene ningún contraste el resto. Solo vemos parénquima pulmonar. ¿Está? Si yo quiero ver únicamente una única estructura centrada en esa, tengo que ampliar mi ventana. Si yo quiero generar contrastes para ver todo su continente o todo lo que rodea o todo lo que implica esa estructura que nos queremos centrar, achicamos la ventana. Partes blandas, parte blanda. Esto es mediastino y esto es abdomen, con contraste. Como verán, el riñón está blanco, no debería verse así. Los vasos están opacificados, ¿está? Las suprahepáticas. Aquí vemos la aorta y esta es la... ¿Cuál es esta? Chiquita que está acá, que no es tan chiquita. ¿Qué pasa por entre esto y esto? ¿Qué es esto? A ver, de anatomía. Ya estoy muy peleador, capaz, ¿no? Es todo A el ver, páncreas, que pasa entre medio de los dos. no. Sí, hay una parte del páncreas que sí puede pasar entre la pinza aortomesentérica. ¿Y qué más pasa? La vena renal izquierda, ¿no? ¿O me perdí yo? Anatomía, gurises. ¿Ustedes quieren trabajar en un tomógrafo? Tienen que saber anatomía porque tienen que saber la anatomía normal de las cosas para saber qué van a hacer después si encuentran algo que no es anormal. ¿Está? Anatomía, gurises. Fosa posterior. Miren, aquí está la fosa posterior. ¿Está? No preciso tanto contraste. Sí para lo supratentorial. Diferenciación de entre sustancia blanca y sustancia gris. ¿Ven cómo esto se ven las astas? ¿Está? Cuello. ¿Está? Contrastado. ¿Está? Arteria, vena. Bien contrastada. Carótida común, primitiva. ¿Está? Antes de bifurcarse. Un poquito más arriba ya comienza a bifurcarse en la externa y la interna. ¿Está? La interna que sube hace un recorrido interpetroso y después termina ahí en el polígono de Willis, ¿no? Hueso, ventana ósea, de la misma estructura, como vemos el hueso acá con un centro y una ventana para partes blandas y acá centro y ventana para hueso. Ven que aquí no se ve nada, aquí se ve. El hueso se ve delimitado, las corticales y su médula, ¿no? La parte interna, lo central. ¿Cómo se ve, cómo debería verse correctamente? Con la aplicación de un filtro. Todo lo que es estructuras óseas y densas que quiero realzar más y donde yo quiero realzar más los bordes, mis filtros tienen que ser más duros. Si es partes blandas, mis filtros tienen que ser más blandos. ¿Tá? En partes blandas, si utilizo un filtro duro, me queda totalmente ruidoso. Contrario sería si utilizo ese filtro duro para hueso, donde el borde se realza. Ventana de pulmón. Tengo que usar un filtro duro en este caso, porque lo que quiero es endurecer la imagen para ver la trama pulmonar muy finita, en donde si yo lo veo con un filtro blando, se pierde porque es muy chiquita y muy finita. Entonces yo tengo que realzar los bordecitos
de toda esa trama pulmonar, de todos esos cañitos, para poder diferenciarlos y no perderlos. Si yo lo pongo en filtro blando, esto se borra todos estos cañitos chiquititos. Entonces tengo que realzar. ¿Cómo hago? Filtro duro. ¿Entendieron todo hasta acá? ¡Uh! Sigo. Rodata, el Rodata, nada, para mencionarlo, son conceptos, ¿no? Solamente para mencionar. ¿Qué es el Rodata? El dato en bruto. Una vez que yo adquiero todos los perfiles de atenuación con mi receptor, que es la banana de detectores, va a pasar al DAS, ¿qué cosa? El Rodata. ¿Tá? El DAS, en realidad, si vamos a ser claros, sale después del después del DAS, porque eso señal analógica se tiene que convertir en una señal computacional, en un señal con ceros y unos, vamos a decirlo así. Entonces, esa señal ya con su muestra, es decir, ya particionada, ya asignada con valor predeterminado, eso es el RODATA, es el dato en bruto, el dato que yo necesito para reconstruir la imagen a una imagen visible, para reprocesarla a imágenes con otros filtros, con otros cortes, eso es el RODATA. ¿Tá? El ROI, ¿qué es el ROI? Básicamente es la parte localizada de la imagen definida por el operador que tiene interés particular en un momento dado. ¿Tá? Esa es la definición mágica. El ROI es una zona, es un circulito o un cuadradito que nosotros asignamos, que es como una herramienta que nos dice un valor determinado que está dentro, que es eh, básicamente que nos muestra de algo que está adentro. ¿Ah? Es un área determinada que nos indica un coeficiente de atenuación expresado en unidades Hanfield y que a su vez no solamente nos da ese min, sino que también nos da una desviación estándar. Es un circulito que nosotros, una vez que cliqueamos en las herramientas, podemos seleccionar, agrandar, achicar, centrarlo en un punto determinado y nos va a decir cuánto incluye de área ese circulito o cuadradito, cuál es su valor promedio de lo que está adentro, porque cuanto más agarro, más tengo que promediar, porque son más voxeles que agarro, y cuál es la desviación estándar, cuán desviado estoy del valor real. ¿Está? Esto, si lo vemos así, tan denso que puede ser. ¿Qué le parece que es esto? Tiene 74, Bueno, 70. ¿puede ser Gonzalo, sangre? por supuesto. A ver, es como yo le dije hoy al inicio. Si ustedes la buscan acá en la escala Hanfield, la sangre es lo que más, una de las cosas que más denso es. ¿Por qué? Porque tiene qué cosa. Ya lo dije, el hierro. ¿Está? Y el Hierro. hierro, claro, tiene mucho valor atómico y realza mucho. Es lo que más podemos tener, es lo que más denso podemos tener dentro de lo que es el área de tejidos blandos en la escala de unidades de Hanfield. ¿Está? Justamente por el hierro. Y tiene estos valores, entre 60 y 70 aproximadamente, hasta el 80. Siempre va a haber sangre. Entonces, si nosotros no sabemos qué es lo que está ahí, simplemente le hacemos un ROI y nos dice el valor. Y con ese valor decimos, ah, es sangre. ¿Está? Sí, obviamente que con la imagen no nos queda duda, pero es sangre. Y lo que vemos acá es el edema periférico de esa hemorragia que se sucede. ¿Está? ¿Qué pasa con el ROI? Es básicamente una región que nosotros tenemos que adecuar a lo que estamos estudiando. ¿Está? Puede tener desviaciones muy amplias, pero si lo ajustamos bien al área que estamos estudiando y está dentro de, por ejemplo, si estamos estudiando un vaso y queremos ver cómo se opacifica ese vaso, porque lo utilizamos también para hacer estudios angiográficos, cuando estamos haciendo estudios angiográficos, lo que utilizamos es un ROI para que nos diga cuánto se está opacificando por ese nivel de referencia. Supongamos, estoy haciendo una angio de aorta y yo lo que estudio es toda la aorta. ¿Ah?
la aorta completa, una fase sin contraste desde acá arriba hasta las ilíacas incluidas y una fase con contraste desde acá arriba hasta las ilíacas incluidas. ¿Está? Si estamos estudiando la aorta, colocamos una imagen, utilizamos una imagen de referencia que está a nivel tóraco abdominal. Simplemente le hacemos una fotito a este nivel, tóraco abdominal, y que nos va a mostrar prácticamente es el pasaje de la aorta desde el tórax al abdomen. Agarramos un ROI y se lo colocamos en el medio de la aorta. Y empezamos a disparar tanto la bomba y el tomógrafo a la vez para que comience a censar. En ese momento el tomógrafo nos va a dar imágenes fijas en ese punto, tac, 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 en modo cine, para que veamos cómo va pasando el contraste, comienza a pasar el contraste por la aorta, una vez que nosotros comenzamos la inyección, y el tomógrafo, previamente seteado un valor determinado de referencia, va a disparar, va a comenzar la adquisición cuando pase determinado nivel de contraste por ese punto de referencia que es mi ROI. Entonces me va a decir, bueno, le pongo que a los 100 unidades de Hanfield me comienza a disparar para tener el realce exacto, porque el realce máximo va entre los 200 y pico a 300 unidades de Hanfield. Pero a los 100, el tomógrafo hace, ¡tac! Censó 100, sube y adquiere. ¿Está? Si estamos haciendo eso, obviamente que el ROI es exacto. Pero a veces las estructuras son tan pequeñitas que tenemos que ajustar lo mejor posible a eso. Entonces, como dice ahí, el coeficiente de atenuación no siempre es un parámetro exacto, solo tiene valores diagnósticos cuando las cifras obtenidas son muy contundentes. Con esto quiere decir que una lesión que aparece blanca, hiperdensa, si presenta una cifra de más 400 unidades de Hanfield, solo puede ser calcio y no otra cosa, pero si oscila entre 60 y 80, puede corresponder a un pequeño foco de sangrado o a un conglomerado de microcalcificaciones. ¿Está? Eh, no siempre es un parámetro exacto, entonces, y siempre tiene valor diagnóstico si esta cifra es contundente. Si no, no. Si nos quedan dudas, no es así. Ahora, por lo contrario, si las cifras indican menos 700 unidades de Hamlet, eso supone que la zona que hemos medido solo puede tener aire. ¿Tá? Por eso hay que ser cauto en los resultados obtenidos. Como norma general, hay que cuando se analiza una lesión de tamaño grande, los resultados son fiables. Como le dije, la aorta y la opacificación. El ROI adentro de la aorta. Pero cuando es pequeña, como un grano de arroz, por ejemplo, las mediciones pueden ser un poquito erróneas. Es decir, si la estructura es muy pequeñita, muy chiquita, obviamente que hay que tomarlo con pinzas, al nivel que vamos a tener. Si ahora, si es una estructura grande, el resultado es contundente. ¿Ah? Y si no, lo que hacemos cuando tenemos esa estructura chica, que no sabemos bien lo que es, y todavía es algo chico, que no tenemos mucha confianza en lo que nos está midiendo, simplemente comparamos con algo que tenga más o menos la misma densidad que sea grande. ¿Tá? Llevamos un ROI a la estructura chica, lo ponemos y después vamos a alguna estructura conocida que esté por ahí a la vuelta, ponemos otro ROI y comparamos esto con esto, a ver qué nos dio acá, qué nos dio acá. Bueno, está. O es grasa, o es aire, o sea lo que sea, lo comparamos y buscamos la manera de llegar al valor que queremos. Otra hemorragia, acá tenemos un hematoma, ¿tá? Cuyo valor es de más 55 y más 75, ¿tá? Obviamente acá es sangre, es una estructura grande y ahí es contundente. Otros conceptos que tienen que tomar en cuenta son lo que se llaman tiempo de scan y tiempo de rastreo, donde el tiempo de scan es todo el tiempo de exploración, básicamente es el tiempo que demora en adquirir un corte o una vuelta, como ustedes lo quieran decir. Ahora, el tiempo de rastreo es todo el tiempo de barrido. Si tenemos la adquisición de un tórax, el tiempo de scan es el tiempo que gira alrededor de un corte, el tubo detector. Ahora, el tiempo de rastreo sería cuánto demora en adquirir todo el tórax. ¿Está? Con ese ejemplo creo que les queda, no tienen que ni leer todo esto que les puse acá. Igual lo leen, pero creo que es claro, ¿no?
Espesor de corte, ya lo hemos hablado, más o menos es el segmento, es el espesor o el segmento en el que estamos trabajando. ¿Está? Puede ser cortes de 5 milímetros y después reprocesar esos cortes y dividirlos en tajadas más chiquitas para tener volúmenes finos. O pueden ser muy chiquitos los espesores de cortes de adquisición y no reprocesar en nada más fino que eso, pero buena imagen, pero dosis al paciente allá arriba. ¿Está? El incremento es la separación entre corte y corte. Podemos tener corte de 5 cada 5 como corte de 5 cada 6 que ya lo hemos hablado. Entonces tenemos una diferencia de de 1 milímetro ahí que no obtenemos ninguna información. Menores dosis, velocidades, es decir, resoluciones temporales mejores, pero las resoluciones espaciales son peores. ¿Tá? Siempre es así, es una balanza. Field of view, vista de campo, ya lo vimos, donde colocamos nuestro localizador y le decimos al tomógrafo, bueno, queremos estudiar el tórax. Bueno, agarramos, ajustamos el cuadradito al tórax o el cuadradito al abdomen. Es eso. Si achicamos mucho, perdemos información, pero igual está adquirida. Podemos reprocesar si el, el FOB que utilizamos, el SFOB que utilizamos, por ejemplo en Siemens, es el adecuado. Y si no, por ejemplo, tenemos la opción de que cuando estudiamos columna, achicamos nuestro FOB de reconstrucción a solamente la columna y ajustamos la matriz a solamente la columna y tenemos mejor resoluciones en esa columna que estamos estudiando a partir de un abdomen, por ejemplo. ¿Tá? Zoom es una herramienta, no es una adquisición a un determinado espesor de corte para que la imagen quede más ampliada, sino que es una herramienta donde se puede ampliar determinadas cosas, pero no es de buena resolución. Y dicho todo esto, estos son los conceptos que tenemos que tener en cuenta para tomografía. No voy a seguir más adelante, esto ahora empieza con artefactos en tomografía, son unos cuantos, así que vamos a dejarlo esto para la clase que viene. ¿Dudas, chicos? En el MIP que lo dimos hoy, de proyección de máxima intensidad, que lo llamaba, es Sí, como si fuese es como si fuese una adquisición normal que hace sumación de todas las proyecciones, pero solo con los voxels de mayor intensidad. no. La proyección de máxima intensidad, como lo dice la palabra, es un método de reconstrucción de postprocesado, es decir, vos adquirís las imágenes en cortes axiales, las vas a ver en axiales y en las herramientas te las presentan en los otros planos, pero vas a ver con el espesor de corte que preseleccionaste. Y listo. Vas a ver en el 2D la sumatoria de todos los voxeles que están por debajo. En ese espesor. Es decir, vos lo que ves en el axial es el promedio de los 5 milímetros. En el plano lo ves el promedio de todo el espesor de 5 milímetros. ¿Qué pasa en la proyección de máxima intensidad? Agarrás esa tajada de 5 milímetros, ¿está? Te fijas en todos los voxeles, ¿está? De, que son generalmente, si mi espesor efectivo es de 0,6, es decir, quiero decir que si mi tomógrafo tiene la capacidad de adquirida 0,6, ese es mi espesor efectivo, es decir, el mínimo posible. Si mi espesor efectivo es de 0,6, mis voxeles son de 0,6. Entonces voy a agarrar esos 5 milímetros, ya sé que mi espesor efectivo es 0,6, tengo voxeles cada 0,6, y bueno, proyecto en mi imagen por encima en la que vos estoy mirando solamente el voxel que tenga mayor intensidad. No importa si está ese voxel en lo más profundo, en mi corte de 0,5, de mi corte de 5 milímetros, o en la parte más superficial. Lo que vamos a ver es mi proyección de máxima intensidad, es decir, mi voxel que tiene mayor intensidad. No sé si me explico. Y ahí se entendió mejor. Ahí va. Las diapositivas, Javi, es las mismas. Me pregunta Javi si son las mismas que están en la página. Sí,
son exactamente las mismas.